Bien, buenas tardes, jóvenes. Vamos a dar inicio a la clase. Recordarles que Buenas tardes. este ciclo, buenas, ¿me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, sí, se escucha. Carías, hola, sí. Bien, decíamos de que este ciclo va a ser semipresencial a distancia. Los lunes definitivamente vamos a tener siempre en línea para que no estén preguntando. Siempre esa disposición la vamos a mantener así. Lunes virtual, miércoles presencial. Eso va a ser para todo el ciclo, que no se les olvide. No sé si ustedes tienen problemas con el horario, porque veo que no sean el grupo es pequeño, son como alrededor de 30, un poquito más quizás, pero no están conectados todos. Hay 22 conectados. No sé cómo están de tiempo, si empezamos un poquito más tarde para dar, no sé si ustedes trabajan o tienen algún inconveniente, o si no dejamos a las 5:10 por mí, no hay ningún problema. Pero me gustaría oír sus opiniones. Por mí no hay problema, Hola, iniciar. hola. A Por las mí no cinco hay, diez, no hay ¿verdad? Está ningún bien. problema tampoco. A las Sí, cinco a las diez va. 5:10 estamos bien. Va, de acuerdo, de acuerdo. Está bien, está bien. Está Va, bien, está excelente. bien, Nick. Bien, entonces, para ir entrando ya en materia, hacer un pequeño repaso de algunos conceptos que nos van a ser bien útiles. Van a ser bien útiles en el desarrollo de este ciclo. Recordar que en esta oportunidad nos vamos a dedicar el 100% a estudiar el comportamiento de los dos agentes económicos principales en un sistema económico, iniciando o dedicándonos especialmente a un sistema económico de mercado. Ya vamos a ver qué características tiene ese tipo de sistema económico. Antes decíamos, vamos a tratar de conocer o repasar algunos conceptos que son bien importantes y que nos conduzcan a tener más claridad sobre el tema. Recordarles que los dos agentes principales en un sistema económico de libre mercado son los compradores y los vendedores, consumidores y empresarios, demandantes y oferentes. Partamos entonces del concepto de economía. Vamos a ver, ¿quién recuerda qué es economía? Vamos a partir de eso. Un voluntario, si no, lo señalo yo. Un voluntario, ¿qué entendemos por economía? ¿Voluntario o voluntaria? A ver. No tenga miedo a equivocarse. Diga lo que piensa. Si no aprendió nada del ciclo pasado,
A ver, Mauricio, Jonathan, dinos, ¿qué entendés por economía? No asistieron a clase, les regalaron la materia. A ver, escuchemos a Mauricio. Sí, yo la llevo en segunda en esa ocasión. Ajá. Pues es una ciencia que estudia el comportamiento quizás económico de un país. De acuerdo, vamos a ver, Tatiana nos levantaba la mano. Tatiana, ¿qué estudia la economía? Yo pienso, licenciado, que estudia el proceso de producción y el proceso de distribución. Es pues Por podemos ahí. decir que es una ciencia social. Perfecto, perfecto, señorita. Por ahí vamos ya acercándonos un poquito más. Mauricio, significa que tenés que esforzarte un poquito más para que no lleguemos al extremo de llevarla en tercera. Sí, hay que hacer un repaso para que no caigamos en los mismos errores. Economía. ¿Alguien más nos quiere dar su concepto o lo que entiende por... A ver, adelante. Pues considero que es un estudio, bueno, la economía más bien estudia negocios ordinarios de la vida cotidiana. Ajá, ¿qué son esos negocios ordinarios? También la economía puede estudiar los recursos de un país. De acuerdo, Sí, estudia totalmente. también el consumo de los bienes y ¿Cuál es? servicios. Correcto, correcto. Todos han dicho una pequeña parte que sí es. Ana María, a ver, díganos, Ana María. Añadiendo a lo que mis compañeros han dicho, podría decir que también es para satisfacer, ¿verdad?, las necesidades que bien se dicen que son muchas, ¿verdad? Correcto. Hay prácticamente dos vertientes de conocimiento que definen lo que es la economía. Tenemos, bueno, para nuestro caso nos vamos a orientar por la naturaleza de la asignatura a la visión subjetiva de lo que es la economía. La visión, pero no podemos también separarnos del concepto objetivo o materialista. La visión objetiva dice que la economía, óigase bien, es una ciencia. Pocos señalaron que es una ciencia. Y una ciencia tiene siempre un objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio de la economía? Que estudia la producción, como bien lo decían por ahí, la distribución y el consumo de bienes y servicios que satisfacen necesidades de los individuos. Por lo tanto, también es muy cierto que es una ciencia social. Podríamos ver una posición, una visión más de carácter subjetivo y decir que es la ciencia que administra los recursos escasos ante necesidades ilimitadas. Eso es una visión subjetiva. Ya para concluir, para ir orientándonos a lo que nos interesa a nosotros, decir que la ciencia económica tiene dos ramas principales. ¿Recuerdan ustedes cuáles son esas dos ramas principales? Perfecto, señorita Zuleima Videl López dice que es una ciencia. Ay, se me cayó el mensaje. Dice la señorita, es una ciencia que estudia hechos y fenómenos económicos. Recordemos que no podemos definir un concepto
con la misma palabra. Por ejemplo, ¿qué es la familia? La familia es la familia que tiene hijos. No podemos definir un concepto con el mismo concepto. Pero bien, partamos de que ya tenemos una idea de lo que es economía. Vayámonos a lo que les preguntaba. ¿Cuáles son las dos ramas principales en las que se divide la economía? Perfecto. Ana María dice que es la microeconomía y la macroeconomía. Totalmente de acuerdo. Ahora veamos qué estudia la macroeconomía. ¿Qué estudia la macroeconomía? Recursos tangibles puede ser. Marías, ¿qué dice? Que son los recursos tangibles. Y la microeconomía, los recursos no tangibles, los intangibles. ¿Será? ¿Será? ¿Qué estudia la macroeconomía? Hagamos un pequeño recordatorio. Vamos, La Jonathan. economía de un país. La economía de un país, de una región, de un continente, y estudia las variables económicas en un sentido. No recuerdan qué identifica la macroeconomía o qué diferencia la economía la macroeconomía de la microeconomía. ¿Qué será lo diferente entre esas dos grandes ramas de la economía? El Perdón, no comportamiento. se le escuchó, señor. Podría ser el comportamiento de la economía en el corto plazo y largo plazo. A ver, ¿alguien más? ¿Qué diferencia la macroeconomía de la microeconomía? Recuerde que definiendo los dos conceptos, usted puede establecer la diferencia entre dos aspectos. Licenciado, yo pienso que la microeconomía estudia el comportamiento de los consumidores y de las empresas también, y la ¿Será? macro podría Ajá. estudiar la economía en conjunto. Perfecto, perfecto. Eso es precisamente lo que diferencia la macroeconomía de la microeconomía. La macroeconomía estudia las variables económicas a nivel agregado, a nivel global, a nivel general, a nivel de un país, de una región. Por ejemplo, estudia la producción. No va a estudiar la producción de una empresa en El Salvador, ni de dos, ni de tres, ni de cuatro, sino que de todas las empresas que producen en los distintos sectores económicos de un país. Estudia la inversión de todo un país. Estudia los precios, la inflación, cómo se manejaron los precios en determinado periodo de tiempo. Inflación, medimos la inflación. También estudia el empleo, el ahorro, todas las variables económicas a nivel global. Mientras que, como bien lo decía la señorita, la microeconomía estudia el comportamiento de consumidores y de productores. Por lo tanto, esto nos lleva a estudiar un elemento muy importante dentro de un sistema económico, y especialmente en un sistema económico de mercado libre o de economía de libre mercado. ¿Qué será un mercado entonces? ¿Qué es un mercado? Recordemos ahí un poco. ¿Qué es un mercado?
¿Qué es un mercado? Podríamos decir que el mercado es donde se encuentra la oferta y la demanda de los productos o servicios. Correcto. Por ahí vamos, aunque con el desarrollo tecnológico que se ha dado en esta época moderna, no es necesario una ubicación geográfica. Usted puede estar en su casa a través de cualquier medio informático, tecnológico, y puede ser parte de un mercado, puede estar ofreciendo un servicio. Por ejemplo, los servicios de Uber no tienen una ubicación geográfica, están dispersos en todo el espacio geográfico, pero ahí es precisamente lo que identifica un mercado, la participación de dos grandes agentes económicos, que son consumidores y productores. Consumidores que también representan la demanda y productores que representan la oferta. Entonces, la conjunción de esos dos agentes económicos da paso a lo que es un mercado. Un mercado que bien puede ser un mercado de bienes y servicios, en donde se compran y venden productos y servicios, y ahí podemos identificar cualquier tipo de productos, alimenticios, productos del hogar, etcétera, etcétera. Son miles de productos que los que se comercian en una sociedad. Y en ese mercado participan, repito, productores y consumidores, oferentes y demandantes. Entonces también existe otro tipo de mercado, que es el mercado de factores productivos. Allá, no sé si todos estuvieron conmigo el ciclo pasado, pero veíamos al inicio del ciclo pasado que para desarrollar el proceso de producción se necesita conjuntar una serie de factores productivos. Factores productivos tales como tierra, trabajo y capital. Ahora, en la actualidad, esa es la forma trinitaria de los factores productivos. Ahora se han agregado otros factores como el conocimiento, el espíritu empresarial, etcétera. Pero decíamos entonces, ¿quiénes son los propietarios de esos factores productivos? Ya que hay un mercado también de factores productivos. Las familias o consumidores ofrecen sus factores productivos en un mercado de factores productivos y los que demandan esos factores productivos son las empresas. Las empresas contratan trabajadores, piden dinero prestado, alquilan locales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se invierten los papeles. En el mercado de bienes y servicios, las empresas ofrecen y los consumidores demandan. Pero esto, como que me estoy saliendo un poquito del tema, pero nomás para plantearles un contexto para entrar en el tema que nos interesa en este momento. Conociendo entonces que hay distintos tipos de mercado, que hay algunos agentes
que no son únicamente esos dos agentes, sino que ya, cuando estuvimos en la economía 1 y nos vimos algunos aspectos macroeconómicos, nos dábamos cuenta que existen otros agentes económicos. Pero en este momento, lo principal que nos interesa identificar o conocer es la existencia de diferentes sistemas de mercado. Repito, la existencia de diferentes sistemas de mercado. Me salí de la presentación. Un sistema económico, que es el principal tema de esta tarde, se puede decir que esto sí sería bueno que lo noten, son las distintas formas de cómo una sociedad se organiza para desarrollar el proceso de producción. Repito, el sistema económico es o son las distintas formas como las sociedades se organizan para desarrollar el proceso de producción, distribución y consumo. Pongámosle ahí la colita. Producción, distribución y consumo. Para eso vamos a establecer o determinar que existen básicamente dos sistemas económicos principales. Ahí los tenemos en la presentación. ¿Me dicen si lo están visualizando, jóvenes? Sí. ¿Lo están viendo? Va, perfecto. Tenemos que son dos sistemas económicos principales. El sistema económico de mercado y el sistema económico de planificación centralizada. Y un tercer sistema que es una combinación de esos dos sistemas que estamos planteando, el sistema de mercado y de planificación centralizada. Y aquí en su lado izquierdo de la presentación tenemos algunos aspectos que hay que destacar y hacer la comparación entre los dos sistemas económicos. Señalarles y mencionarles que el sistema económico es un concepto, una categoría similar a modo de producción. Modo de producción, que fue algunos de los conceptos que también conocimos en la economía 1. Dice primero, el primer aspecto, dice doctrina. El sistema económico de mercado se basa en el liberalismo económico que da paso al capitalismo, representado básicamente por Adam Smith. Y allá, si recuerdan las escuelas de pensamiento económico, teníamos también de parte de Adam Smith, David Ricardo, Malthus, etcétera. Y hay un sinfín ahí de autores que contribuyeron al establecimiento del liberalismo económico. Por su parte, la economía de planificación centralizada se basa en la doctrina de Carlos Marx. Ahí lo tenemos. Un segundo aspecto dice que la economía se basa
en el libre funcionamiento del mercado, en el sistema económico de mercado, libre funcionamiento del mercado. Es decir, se deja el libre funcionamiento de la oferta y la demanda, que es lo que constituye el mercado. Todas las decisiones económicas se dejan al libre funcionamiento de oferta y demanda. Por su parte, en la economía centralizada, el poder del Estado en la economía. Si recordamos un poquito, decíamos que la economía tiene grandes problemas que resolver. ¿Alguien recuerda cuáles eran esos grandes problemas que tiene que resolver la economía? ¿Cuáles son esos problemas? Eran las preguntas para qué, a quién producimos, qué producimos. Ajá, ¿qué más? ¿Qué producir? ¿Qué y cuánto producir? ¿Qué más? Eso es un aspecto. ¿Qué producir? ¿Cuánto producir? ¿Qué más? ¿Qué otro gran problema fundamental? ¿Para quién producir? ¿Para quién producir? ¿Perdón? A través ¿Para de quién producir? ¿Para quién producir? ¿Para quién producir y cómo producir? Perfecto. Entonces, en el sistema económico de mercado, quien resuelve esos grandes problemas es el mercado, la oferta y la demanda, ¿sí? Mientras la economía de planificación centralizada es el papá gobierno. Decide si producimos maíz o producimos uvas, producimos camarones o producimos cangrejos, producimos mesas o producimos televisores. Es el Estado el que toma y resuelve esa grande problemática. Los agentes, si seguimos con los distintos criterios, los agentes principales de la economía en un sistema económico de mercado son las empresas y las familias. Ya lo habíamos señalado. Las empresas que representan ¿qué? La oferta, y las familias que representan demanda. Ayúdenme. La demanda. Mientras que en una economía de planificación centralizada, los agentes principales son el sector público, o sea, el Estado y las familias. Recordarle, bueno, quizás al final vamos a señalar, o quizás antes de que se nos escape, decir que la mayor parte de países en el mundo predomina el sistema económico de mercado, o si lo llevamos al sentido más estricto, a un sistema mixto. Los países que aplican o que utilizan o que instauran en sus sociedades una economía de planificación centralizada son bien pocos. Quizás Cuba, Vietnam, China tiene los dos sistemas. Podríamos decir que es un sistema mixto. Es decir, en la mayoría de países predomina el sistema económico de mercado. Si nos quisiéramos, bueno, después les vamos a hacer la pregunta mejor, cuando veamos todos los criterios, y les adelantaría ya cuál sería la pregunta. ¿Qué tipo de sistema económico consideran ustedes que existe en nuestro país? Ya, solo les dejo planteada la pregunta. La propiedad
sobre los medios o los factores de producción. En un sistema económico de mercado o de economía libre, la propiedad es privada. Mientras que en una economía de planificación centralizada, la propiedad es estatal. Las fábricas, el transporte, los servicios, todo es propiedad estatal. A lo sumo, puede existir propiedad cooperativa, pero no existe la propiedad privada. El objetivo principal, vayámonos para el otro criterio, el objetivo principal de las empresas en el sistema económico de mercado es maximizar los beneficios, hacer una política empresarial que nos conduzca a obtener el máximo beneficio posible. ¿Cómo obtenemos esto? Haciendo máximos nuestros ingresos y mínimos nuestros costos. Recordarles o adelantarles, esto lo vamos a ver con mayor profundidad más adelante, que las utilidades se miden restando los ingresos totales menos los costos totales. En ese sentido, la empresa pretende maximizar los beneficios y en una economía de planificación centralizada, lo que se persigue es, esto es en teoría, seguir los planes marcados por la agencia de planificación. Es decir, obtener los objetivos que se haya planteado en la planificación que la realiza un agente estatal. Yo le agregaría un otro elemento acá que no lo veo plasmado en el cuadro que está planteado acá, y es la participación del Estado. En un sistema económico de mercado, el Estado únicamente funciona como un árbitro, solamente da vía, orienta, pero no participa directamente en las actividades económicas. Mientras que en una planificación centralizada, el Estado decide todo, ya lo habíamos señalado por ahí. Decide todo lo que corresponde a la actividad económica. Otro criterio, libertad de intercambio entre productores y consumidores en la economía de sistema de mercado. Sí existe el libre intercambio entre vendedores y compradores, mientras que en la economía de planificación centralizada no existe esa libertad de intercambio. En cuanto a cómo se constituyen o cómo se forman los precios, que es otro criterio que tenemos ahí, se deja al libre juego de la oferta y la demanda, aunque esto queda bien en entredicho. ¿Quién creen ustedes que discutamos un poco? ¿Quién cree que fija los precios de los productos en El Salvador? ¿Será el libre juego entre demandantes y oferentes? ¿Quién creen que pone los precios? Los precios de
de los productos alimenticios, los precios de los teléfonos celulares, los precios del transporte. ¿Quién creen que los asigna? A ver. ¿Quién asignará a los precios? A ver, Melvin. Sí, quizás lo de el transporte quizás puede ser una parte, una gran parte. Ajá, pero ¿quién lo asigna? ¿El dueño del transporte o la interacción entre los transportistas y los usuarios del transporte? ¿Cómo creen ustedes? Puedo hacer entender que el Estado. No, el Estado sí no tiene ninguna. En el caso del transporte sí va, porque hay el transporte público. Son precios regulados, el transporte público. Al transporte del producto, ¿verdad? Porque eso influye bastante en el precio. Sí, pero ¿quién lo asigna? ¿Quién lo asigna? ¿Quién dice, por ejemplo, los Uber? ¿Quién le dice al taxista, cobremos $3 de mi colonia al centro de la ciudad? ¿Quién dice? ¿Quién determina? Desde la interacción. ¿Será la interacción? Del demandante y el producto. Licenciado, será la misma oferta y demanda de los productos o los servicios. Pues precisamente es lo que yo les estoy preguntando. ¿Quién lo determina? Yo pienso que es una de factores, ¿verdad? O tiene que ser exactamente alguno. Siento que no es necesariamente. Porque según exista mucha o poca oferta o demanda dentro del mercado. Sí, este es un tema bien complejo y para llegar a establecer un criterio así certero y decir, no, quien asigna los precios es el empresario, por decir algo. No podemos hacerlo de manera certera porque existen diferentes tipos de mercado. En un mercado de competencia perfecta, que allá más adelante lo vamos a ver también, que es, podría decirse de manera certera que los precios son establecidos por la interacción entre oferentes y demandantes. Pero vayámonos a otro mercado, al mercado de los celulares. ¿Creen ustedes que será la demanda de celulares la que le dice a Samsung o a Huawei, a Motorola o qué sé yo, a iPhone? El precio es $1,000, pues, si hablamos de iPhone. No, porque son diferentes mercados. Aquí en El Salvador, ¿cuántas empresas distribuyen teléfonos celulares? A lo sumo son, no sé si los podemos contar con los dedos de las manos, 4 o 5 parece. Dominan el mercado. Entonces, pueden perfectamente manipular precios y que les valga sorbete si tienen demanda o no. Lo pueden compensar, la poca demanda lo pueden compensar con subida de precios. O sea, no podemos establecer un criterio si no nos estamos refiriendo a un mercado específico. Pero bien, ahí dejamos ese tema pendiente, que es bien candente y es bien interesante, porque yo les señalaba en el ciclo pasado que la economía tiene esa característica que tocamos temas que se pueden contrastar con la realidad. Que aquí venimos a decir una cosa, de manera que lo que dice la teoría, lo que dicen los libros, pero hay que contrastarla, contraponerlo con la realidad. Aquí no venimos a hablar de pajaritos preñados,
o allá los sociólogos que ahí andan lucubrando sus teorías y diciendo que nosotros venimos aquí a enseñarles a ustedes que son alumnos de las 3 carreras, creo que sí, ¿va? Que nosotros venimos a enseñarles economía y les enseñamos los principios del capitalismo, de una economía de libre mercado. Dicen ellos, los sociólogos, los filósofos, los psicólogos, que nosotros venimos a enseñarles a robar a ustedes como nuestros alumnos. No les podemos venir a enseñar y a trabajar en una economía de planificación centralizada porque no vivimos en una economía de planificación centralizada. ¿Sí? Ustedes o van a trabajar para una empresa, o van a ser socios de una empresa, o van a tener su propia empresa. Entonces no puedo venir a enseñarle yo cómo va usted a trabajar, cómo va a venir a funcionar en un sistema de planificación centralizada, o cómo funciona la economía cubana, por decir algo. No, es mentira. Bien, pero continuando con los criterios que tenemos aquí planteados, estábamos en la formación de precios. El libre juego de oferta y la demanda son los que determinan los precios en un sistema económico de mercado. En una economía de planificación centralizada, quien fija los precios es papá Estado. Tenemos otro criterio, aspectos fundamentales del sistema económico. Veamos a qué se refiere. Aspectos fundamentales del sistema económico. Existe una mano invisible. Estos son los postulados principales del liberalismo económico, de la economía clásica. Si usted puede remitirse a los planteamientos de los clásicos, ahí en la escuela clásica. La mano invisible es: consumidores indican con compras a productores qué producir. Los oferentes tratan de utilizar los recursos que suponen un menor costo. El precio fijado por la oferta y la demanda. Hay otros aspectos que no los ponen acá. El laissez-faire, laissez-passer. Dejad hacer, dejad pasar. Que el Estado no intervenga directamente en las actividades económicas. Por su parte, en un sistema de planificación centralizada se basa en estos aspectos. El plan, según las directivas, fija objetivos a empresas, distribuye tareas y medios. No existe la iniciativa empresarial. No existe la iniciativa empresarial. Todo lo decide, todo lo resuelve el Estado. Tenemos entonces ventajas. La economía de mercado presenta estas ventajas de eficiencia, dice. Existen incentivos para las empresas para no despilfarrar recursos y conseguir el mejor resultado con los medios disponibles. La competencia favorece la existencia de precios no excesivamente elevados. Eso también es discutible. Recuerde que aquí estamos planteando los aspectos teóricos que usted puede contrastarlos con la realidad. La oferta se ajusta a la demanda. No hay grandes excedentes ni escaseces. Otro aspecto que se puede discutir. Libertad, dice. Productores y consumidores eligen libremente qué producir y qué comprar.
Por su parte, en un sistema económico de planificación central, consiguió en países donde se aplicó el desarrollo económico, desarrollo en los aspectos sociales, sanidad, salud, educación gratuitas y empleo y mejor distribución del ingreso, de los ingresos. Eso serían algunas de las ventajas en cada uno de los sistemas económicos, pero existen también algunos inconvenientes. En la capitalista o economía de mercado, falta de equidad, reparto desigual de los ingresos y la riqueza, existencia en algún mercado de competencia imperfecta. Lo que les decía, existen mercados de competencia imperfecta, monopolios, oligopolios, donde hacen manejo de los precios, obteniendo ganancias extraordinarias. Y ahí vemos Microsoft, vemos Amazon, etcétera, que son empresas multimillonarias, Facebook. Efectos externos perjudiciales en algún método de producción. Existencia de bienes públicos. Inestabilidad económica, economía sometida a ciclos. La economía capitalista siempre muestra ciclos de auge, depresión, de recesión, depresión, auge, recuperación, cima. Lo que se está viendo en la actualidad. Publicidad manipula al consumidor a veces. A esto quería referirme yo. Que no hay en determinados mercados una interacción, perdón, entre oferentes y demandantes. A veces la publicidad, bueno, y ahí los mercadólogos se van a volver expertos en esto, que van a manipular o van a crear necesidades a los consumidores para orientarlos a que consuman productos que probablemente no los necesitan. Pero como ese es el sistema, y hay que adaptarnos a él. Por su parte, la economía de planificación central presenta estos inconvenientes. La ineficiencia, planificación alejada de la realidad. Existen excedentes y escaseces, endeudamiento progresivo, falta de incentivos para empresas, solo buscan cumplir directivas en precios y salarios fijados por el Estado. La economía, todo esto conduce a una enorme burocracia, lentitud y errores de previsión. Bien, entonces, conociendo ya hacia grandes rasgos las características o los rasgos principales de cada uno de los sistemas económicos o de los distintos modos de producción existentes en la actualidad, ¿qué sistema económico consideran ustedes que existe en El Salvador? A ver. ¿Qué sistema económico existe en nuestro país? Claro, me va a decir también qué sistema considera usted y por qué. A ver, alguien que nos diga. ¿Será el mixto, licenciado, por el
libre mercado que está controlado por el Estado, como usted decía, en algunos productos o en algunos servicios. El Estado, Por ejemplo, lo que hablaban sobre el transporte. ajá, correcto. Y en algo otros campos, en algo otros sectores, libre mercado. Por ejemplo, el mercado de granos básicos. Ahí el libre mercado establece el precio del maíz, del frijol, etcétera. Pero hay sectores en donde el gobierno claramente está imponiendo sus políticas. O, por ejemplo, en aspectos de salud, ¿quién ofrece los servicios de salud en El Salvador? ¿Será la empresa privada? Pues hay de la empresa privada y el sector público. Ajá. Por lo tanto, sería un sistema económico que tiene rasgos de ambos sistemas económicos. Tenemos el seguro social. El seguro social es un rasgo de economía, de planificación central. Pero también hay clínicas particulares. Ahí tenemos el Hospital Cader, diversos hospitales así privados que ofrecen sus servicios de manera privada. Entonces podemos concluir de que en el mundo no existen prácticamente los sistemas económicos en su estado puro. No existen. Es falso que existan sistemas económicos puros. Siempre existen rasgos de ambos sistemas económicos. Lo que sucede es que siempre existe un sistema económico que predomina. En El Salvador, por ejemplo, ¿creen que predomina el sistema de planificación central en El Salvador? ¿Cuál será el sistema económico predominante? El sistema de mercados. Correcto. El sistema económico de libre mercado es el que predomina, aunque hay algunos rasgos de planificación central. En los precios, ya lo decíamos, en el transporte público, los servicios de salud, en el servicio de seguridad. Existen participación del gobierno como el sistema privado. Hay rasgos de los dos sistemas económicos. Así que ahí está, ahí les dejo en la presentación, perdón. Ahí les dejo en la presentación lo que corresponde al sistema mixto. Ahí le dan una checadita para ver qué características reúne un sistema económico con rasgos de ambos sistemas económicos. Por ejemplo, en Cuba se puede también afirmar que ya se están introduciendo algunos rasgos de economía de libre mercado. China, también no sé si han escuchado, un país y dos sistemas económicos. Hay rasgos de decisiones de planificación central y otros de libre mercado. Rusia, que fue donde inició
Este sistema económico ahora en su mayor parte predomina el sistema económico de libre mercado. En Estados Unidos, si nos vamos al otro extremo, allí hay seguridad social, allí hay programas sociales para la gente que no tiene empleo, se le proporciona alguna seguridad, al menos para que tenga para alimentación. Así que, si hubiesen preguntas, jóvenes. ¿Hay preguntas o todo claro? Pues ya me dejaron solo, ya no están ahí. Yo creo que todo claro. Estamos bien ahí. Todo claro. Todo claro, listo. Excelente, ojalá que esta clase haya sido interesante. Recuerden, y me gusta reiterárselos, que esa característica de la economía es bien importante porque a usted le permite comparar lo que venimos a decir aquí en teoría y a compararlo con lo que en la realidad se da. Entonces, ahí hay que darle taller a las ideas que se han planteado. Y si no hay más que hablar por este momento, nos quedamos acá y nos vemos el próximo miércoles. Ahí nos vemos ya de manera presencial. Así que si no hay ningún comentario o pregunta, se acaba. Luis Carías, se va y se entra cada rato. Ah, perdón, Luis Carías. Es que estaba decirnos algo. Mire, ve, los grupos del 3 y el 4 van a seguir siempre unidos. En el grupo de WhatsApp. Sé. Porque yo soy del grupo 4, del teórico 4 de economía y aparezco en el grupo 3 actualmente. No te entiendo. De economía, es que, mira, lo de economía 1, tienes que olvidar. Son otros grupos. No sé si te entendí bien tu inquietud. No, o sea, es que lo que quiero decirle yo es que estoy en el grupo de economía 2 y me han puesto en el grupo 3 y yo soy del grupo 4. Ay, ahí, habla con el licenciado Valdemar para que te oficialice en el grupo 4. Porque no, me refiero al grupo de WhatsApp. Ah, no, pero es que hoy no hicimos grupo de WhatsApp. Hoy no hay grupo de WhatsApp. Eso quería saber ahí. Como vamos a tener clases presencial, los problemas que tengamos los vamos a resolver presencialmente. No va a haber necesidad de tener grupo de WhatsApp. Entonces está bien. Pero si querés organizarlo vos e incluir a tus compañeros para cualquier comunicación, recordándoles que aquí no hay instructor y estamos pendientes con la elección del representante. Pues voy a ver ahí si veo De acuerdo, vos lo puedes crear y me das el link y yo se lo subo al tablón. Perfecto, entonces le aviso. De acuerdo, pues. Bueno, si no hay más, desearle, perdón, Tatiana quería decirnos algo. Licenciado, Adelante, tengo una duda. ¿Todavía tiene cupo en el grupo 6, en el teórico? No, ese está llenísimo, hay más de 80. Bueno, gracias. De grupo pequeño a grupo grande no hace cambio de licenciado. De grupo grande a pequeño, sí. Esa era mi duda. Gracias, licenciado. Bueno, la orden. Bueno, entonces solo desearle feliz noche y nos vemos el próximo miércoles. Cuídense mucho. Feliz noche, Liz. Gracias, licenciado. Buenas noches a todos. Nos veremos el miércoles. Buenas noches, Liz. Yo le subo la clase ya cuando tenga el link.
para Bien, que, gracias. bueno, Gracias, Nick.